Muy buenas tardes a los presentes y a todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Teror, donde de algún modo, tras la pandemia, retomamos la presentación de libros, y en esta ocasión con una novela de Miguel Ángel Contreras que nos acerca aquí al municipio de Teror, a la Villa Mariana. Decir de Miguel Ángel que tiene un currículum enorme, ¿no? No solo como escritor de relatos, participante en diversas antologías, sino ya inmerso en la propia ficción, ¿no? En la novela, además de ser periodista, columnista, y que de alguna manera pues, ha ido trabajando nuestra historia, nuestra cultura, pues a través de sus propios escritos, como es esta novela 1975 que presenta hoy en la Biblioteca Municipal de Teror. Una novela que de alguna manera nos acerca a una realidad que todos y todas pudieron haber vivido. No es mi caso, yo nací 4 años después, en el 79, pero que sí es importante tratar desde una perspectiva, en este caso creo que desde el mundo de la ficción, acercar eventos que fueron pues, importantes en la historia del país y evidentemente también de las islas y del municipio de Teror, como puede ser el robo de las joyas de la Virgen del Pino, como la erupción del Mepayac, como la propia agonía de Franco a finales del 75. Pues todo esto se recoge a nivel de ficción en esta novela, como digo, su título 1975, novela de género negro, y que, bueno, Miguel Ángel Contreras nos va a presentar y nos va a hacer llegar a todos y todas. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias, concejal. Yo, insisto, agradezco todas las facilidades que se me han dado desde el momento que propuse la presentación de este libro en la Villa Mariana, porque siempre he dicho que mejor sitio que Teror. La novela se desarrolla entre Las Palmas de Gran Canaria y Teror, y tiene como núcleo, digamos, sobre el que radia el resto de las historias, el robo de las joyas de la Virgen del Pino. En aquel 17 de enero de 1975, 47 años, 5 meses y 18 días, me parece que han transcurrido desde que ocurriera aquel hecho casi anormal o paranormal, ¿no? El ovni, del que podemos hablar después. Agradezco, como digo, al concejal Enoc Acosta, como cabeza visible del departamento que rige los destinos culturales de la villa, y por supuesto tengo que agradecer a Iriome Sánchez, el bibliotecario, que desde el primer instante que hablamos por teléfono no puso un no, cosa rara a veces, ni un no sé, sino posiblemente seguro. Simplemente hay que coordinar con el concejal. Yo, que he ido conociendo un poquito quién es quién en la villa, en este caso del concejal, que aparte de llevar el área de cultura, es un director de orquesta que está haciendo sus pinitos y está consiguiendo pues una formarse cada vez Gracias. de manera menor. Y me acordaba de que una de sus sinfonías, que es la 3 de Mendelssohn, digo, no sé si el andante con moto, el alero un poco agitato, o el scherzo, o vivace non troppo, la verdad yo podía cuadrar en esta presentación. Creo que yo soy más bien de fanfarre, pero lo intentaremos llevar piano la presentación. Y entro. 1975 es una novela que asienta su origen en hechos ciertos, históricos, aunque esta palabra se haya convertido en una especie de saco que recibe toda clase de golpes, sean de estilistas consagrados como del más sonado de los púgiles, que seguro de sus posibilidades descarga en él hasta las frustraciones de la infancia, mas este no es el caso. Aunque las diversas referencias que salpican en el texto, tanto nombres propios como hechos, están basados en la realidad y mezcladas con otras situaciones creadas a propósito, el robo de las joyas de la Basílica de Teror en Gran Canaria fue un acontecimiento que enfadó a miles de personas, fueran estas creyentes o no. Hay un aspecto que a mí me resulta curioso, que no tiene ningún sentido, y pasado todo este tiempo, que el entonces obispo de la diócesis, Infante Florido, decidiera hacer una tasación de las joyas, y tal vez menos sentido tiene que se hiciera público el importe. Estamos hablando de 1975, apuntaba Enoc, el concejal, que Franco está en la agonía, prácticamente está más muerto que vivo en el Hospital La Paz en Madrid. Las fuerzas, digamos, los fontaneros del Estado no estaban preocupados por otras cosas. Está en Canarias una incipiente organización terrorista como es el Mepayac, que se puede vanagloriar, si eso así, de ser responsable de uno de los mayores siniestros aéreos que se han producido en la historia de la aviación civil, como es
el accidente de los rodeos por una falsa amenaza de bombas en el aeropuerto de Gando, que hizo desviar esos 2 jumbos al peor aeropuerto posible, como el de los rodeos. Lo cierto es que ese año 75 marca, y yo digo que a ese año 75 le sobraron los otros 9 años de la década. Es fundamental en nuestra historia. Cierto es que en el 78 se aprobó la Constitución, cierto es que en el 76 incluso uno de los a los que se le pudo sospechar que estuvo implicado en esto, que no fue así, como Ángel Cabrera Batista Rubio, secuestra el año siguiente a Eufemio Fuentes Cabrera, al igual tabaquero. Incluso es extrañísimo cómo reaparece Ángel Cabrera muchos años después. Faltaban varios días para que prescribiera el delito de secuestro y aparece aquí emperchado, recuerdo aquella imagen, con chaqueta de piel, corbata estrecha, y se presenta ante la policía. Muchos nos seguimos preguntando por qué, pero en fin. Entonces, esta novela tiene el robo como epicentro, y alrededor de ello me invento personajes que pueden ser absolutamente creíbles, y las hago vivir. Historias que van caminando hacia el desenlace de esta movida. Puedo decir que yo no sé quién robó las joyas. Por si alguien viene con la idea de, ojo, al final vamos a... Como tampoco sé quién mató a aquel famoso activista norteamericano y tal, Malcolm X y demás, no sé dónde está enterrado. Pero lo que sí sé es que el terror para mí tiene una serie de recuerdos infantiles que empiezan en mi infancia, que se remontan a las visitas con mi familia, con mis padres, que casi siempre acababan en la fuente aérea llenando unas botellas que volvían a casa y acababan encima de la mesa cuando íbamos a comer. También mi estómago recuerdo gratamente los bocadillos de chorizo de Terror y el creeper de fresa. No puedo ya con ellos, es imposible, mi estómago ya no lo aguanta. Pero sí que de pequeño, cuando me apretaba el hambre el creeper, pues tiraban mis padres y me llevaban a que me compraran un bocadillo de chorizo de Terror y demás. Y también recuerdo a mi madre. Mi madre tenía el mes de septiembre apuntado en su agenda. El día anterior a los festejos, al día 8, del día 7, se iba a la peluquería, se ponían aquellos famosos permanentes que se hacían las madres. No sé cómo diablos dormían en la cama, porque a la mañana siguiente se levantaba impoluta la permanente, se ponían sus mejores gales junto con sus amigas, se cogían el coche de Dora o el posterior Utinsa, cuando apareció la empresa. Todas esas cosas fueron haciendo mí, bueno, como muchos canariones, muchos gran canarios, es el pozo histórico de, digamos, la relación sentimental que tenemos con la Villa Mariana de Terror. Que incluso estando en Tenerife, en Candelaria, tomando un refrigerio, me di cuenta que en una plaza que estaba enfrente del bar, era la plaza de la Villa de Terror, en el hermanamiento hubo en su momento entre los dos municipios. Está buscando datos de la época del 75, descubro en el INE que en los años 70 esta villa tenía 8.705 habitantes de derecho. Ahora tienen unos 12.000 y pico, se nos falla la memoria. Y que más del 54% de datos actuales han nacido en la villa. Los que viven ahora mismo en Terror son naturales de la villa. Yo creo que es un hecho extraordinario, ¿no? Que más de la mitad de la población sea natural de aquí. Y hay otro aspecto que también me llamó la atención, porque en la novela aparece el incendio del Palacio del Hierro, que se había inaugurado aquel año, unos años después. ¿Quién iba a decir que un Palacio del Hierro se iba a incendiar, ¿no? En la avenida Escalerita, en la noche, la madrugada del 12 al 13 de septiembre, me parece que el cronista oficial de la villa, esto sabe bastante, se incendia lo que fue el cine de la villa, ¿no? Se incendia el cine de la villa, que había sido también un punto de referencia no solo como lugar para la exhibición de películas, sino un centro neurálgico de la cultura, ¿no? De dinamizador, el palabra que utilizamos desde hace unas décadas, dinamizador de la cultura en Terror. Me tomo un respiro. Bueno, ¿en qué momento decido yo? Bueno, esto es... Bueno, pues yo estaba dándole vueltas a la historia del robo de las joyas. Tenía dos opciones: o tiraba por el camino de crear una novela histórica, lógicamente con el esfuerzo intelectual que requería era mucho mayor, y eso no me echó para atrás, pero creía que tirando por el camino de la ficción me permitía tener mucha más libertad que lógicamente una novela histórica me exige por narices la certeza y el control de los hechos que se narran. No me permite elucubrar o inventarme o forzar fechas, lo que sí me permite la ficción. Entonces digo, bueno, vamos a empezar. Recuerdo que una de las primeras llamadas telefónicas que hice fue al puesto de la Guardia Civil de la Villa. Estoy hablando del año 2015, cuando ya decido que le voy a meter mano al asunto. Hablo con el sargento de la época,
Y me dice que ellos no tenían documentación, que con la ley de protección de datos se estaban destruyendo documentos, se estaban digitalizando, y que en todo caso llamar a Arucas, al puesto principal, al cuartel de la Guardia Civil de Arucas y demás. Lo cierto es que salto, me voy al juzgado de instrucción número 1, porque corríjame si me equivoco, pero el partido judicial que pretende terror, digamos que es Arucas quien controla, que fue el juzgado que se hace cargo de las indagaciones cuando se produce el hecho. Llamo, me dicen que no saben si está digitalizado el año 75, lo cierto es que digo, mira, Miguel Ángel, vamos a cogerlo con calma, y me puse en contacto con el gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Félix Ruiz, que era en aquel momento el inspector responsable del gabinete de prensa, que no sé si aún sigue, le comento que estoy buscando documentación sobre el robo. Todos recordarán que la investigación la llevó la Brigada de Investigación Criminal de la policía de entonces, es la que se traslada aquí a la villa para empezar las indagaciones sobre el robo. La Policía Nacional. Dice, vale, yo miraré. Me llaman al cabo de unos días y dicen, mire, hemos encontrado una serie de documentos. Quedan 5 documentos de nuestro archivo de este edificio de la supercomisaría. Se han escaneado y usted puede venir a verlos. No se los puedo llevar. Quedé, subí a su despacho, me mostró los documentos encima de su mesa, coja los datos que quiera, pero no se puede llevar ni siquiera una. Este es Ángel Cabrera cuando Batista, cuando lo llega aquí, esto es donde está Franco en la época. Esta es el hospital del Pino, ¿no? Casi recién inaugurado, se inaugura en el 60 y algo, aparece en la novela. Vale. Lo cierto es que yo llevo emocionado a la Jefatura Superior de Policía de Canarias para ver esos documentos. Y este es el cine de David, y este es el Palacio de Hielo de las Palmas de Gran Canaria, esa cubierta tan curiosa, que luego se convirtió en una bolera, y siendo bolera cuando se incendia una noche, y que nunca nadie supo el porqué. Esa es la bolera. Esto es de diciembre del año pasado, que hice una visita aquí a la villa, que por cierto, estaban pintando la basílica por dentro, y lo podemos disfrutar de... Bien, pero esto es una cosa que tenía pendiente. Esto es un 4-0 de Las Palmas Tenerife, de Las Palmas Madrid, en el Estadio Insular, en julio del 75. Esto es la calle Real, esto es la descamisada en los años 20 de la finca Osorio. Estas imágenes tienen que recordar ustedes. Esto fue uno de los proyectos de aquel famoso tren vertebrado de la Avenida Marítima, que se quedó en Navarra. Lo cierto es que a mí, perdón, porque tengo que enseñarles, lo cierto es que a mí el jefe de prensa de... ¿Me parece que no? Pues qué horror. Pues no, es un momentito porque se me ha saltado algo. Vale. Bien. Yo empiezo a copiar. Por ejemplo, este documento es muy curioso. Madrid, 30 de enero del 76. 76, pero bueno. Como continuación, es 75, me equivoqué. Como continuación de comunicaciones anteriores sobre el referenciado adjunto se acompaña una fotografía correspondiente a una diadema ofrecida a la venta en Alemania para que se practiquen las gestiones oportunas por si la misma puede ser una de las joyas robadas en la Basílica de Terror. Cero patatero, no tenía que ver. Este cotejo de huellas, 13 de febrero del 75, con fecha 18 de enero, al día siguiente del robo de las joyas, se remiten clichés tal cual, correspondientes a las huellas reveladas con motivo del robo de las joyas cometido en la Basílica de Terror. Entre ellos aparecen Ángel Batista Cabrera y Nicolás Hernández Enrique. No había ninguno de ellos, como todos saben, porque que no se detuvo a nadie por este robo. Que esto fue, yo no digo que fue el robo perfecto, fue el momento adecuado para el robo. Hay un telegrama del 24 de enero, dirigido a la Comisaría Cuerpo General de la Policía. El vuelo de Iberia 051, el comandante del piloto llevará sobre con una relación interesada de su telegrama de ayer sobre entrada de pasajeros a la YUM del pasado 17. ¿Por qué? Porque, como intentaban ver, ¿se habrá escapado alguien? El 17 salía un vuelo a la YUM, vamos a ver si por casualidad, pegando tiros al aire, sin saber qué diablos pasaba. Y esto es muy curioso. El 13 de febrero del 75, este escrito: tengo el deber de participar a vuestra ilustrísima que la tarde de hoy se han recibido numerosas llamadas anónimas con voz de varón, comunicando en una de ellas de tratarse del mismo individuo que había dado las falsas alarmas a los bomberos el pasado día 28 y que colocaría un petardo en un vehículo del gobierno civil, caso de que no le dejen sacar de la isla la joya de la Virgen del Pino. En el resto de las llamadas, dicho individuo trataba de forma desconsiderada y harto insultante a los funcionarios de esta inspección de guardia. Y este último, que a mí me resultó bastante divertido. El juzgado de instrucción de instrucción número 3 de Las Palmas de Canarias, que no pintaba absolutamente nada este asunto porque era el número 1 de Arucas, el encargado de la investigación, pero me supongo que por los nervios o por buscando ciertos atajos, le dan un toque al juez titular y este le manda un escrito al inspector de la Policía Nacional. Dice: en virtud de lo acordado en el sumario anotado al margen, le ruego de las oportunas órdenes para que se practiquen las adecuadas gestiones, como si la policía no lo estuviera haciendo ya en su momento,
con el fin de proceder a la identificación y detención del autor o autores del robo cometido en la madrugada del día 17. Estos son los únicos documentos que constan en la Factura Superior de Policía de Canarias. No hay más. Y si hubo más, a mí no me lo enseñaron. No tengo por qué dudar, me dijeron, esto es lo que había y esto es lo que te podemos mostrar. No sé si en el juzgado, insisto, de Aruca hay mucho más. Me supongo que habrá el sumario, que creo que el cronista sí ha podido leerlo en su momento, ¿no? O, no, tampoco dejaron. Pues está prescrito, ¿no? 47 años después, es curioso. Yo lo intenté y me dijeron que no sabían si estaba digitalizado, y como no me quería meter en mayores historias, conociendo cómo funcionan las administraciones, pues decidí dar esto. Bueno, me puse, ya con esto me voy a mi casa y sigo inicio. Digo, vamos, me tengo que hacer una especie de cronograma. ¿Qué pasó el día 17 de enero de 1975? Porque pasó algo, ¿no? O sea, robaron, pero después del robo, o sea, cuando se enteran del robo, ¿qué ocurre? Porque alguien se tuvo que poner... vamos a ver. Esto lo extraigo de... Anda, a ver si pone extraer una actualización. Vale, se lo leo. A las 7:30, Ángel Ortega, que era el monaguillo de la época, abre la basílica y descubre que han robado. A las 7:40, Ángel Ortega, a las 8:20 de la mañana, avisa al párroco Isidoro Demetrio Peñate y a Nicolás Monche, y a su vez, a Infante Florido. A las 8 del punto, Infante Florido se trasladaba a Clavilla. Y ahí me surgió una cosa que me dejó extraordinariamente preocupado, porque estamos hablando del año 75 y la tecnología no había aumentado tanto. Las carreteras de acceso a Teror, directamente, bueno, con el puente nuevo, pero sigue estando la General, con sus curvas y recurvas y la estrechez. Si el obispo tiene su sede, el obispo tiene su sede en la plaza de Santa Ana, en la Palma de Gran Canaria, y Teror sigue estando donde está, y la plaza de Santa Ana sigue estando donde está, si lo llaman a las 8:20, ¿cómo es posible que estuviera aquí a las 8 de la mañana en Infante Florido? Para mí sigue siendo un enigma, a no ser que utilizar un Ferrari fantástico. Digo la cronología, hay que tomarse las cosas con un cierto humor. Pero si a las 7:40 Ángel Ortega avisa a Isidoro Demetrio y a Nicolás Monchi y a su vez al obispo, y a las 8 Infante Florido se traslada hasta la villa, en 15 minutos no hay cuerpo, bueno, ni ahora mismo, en 15 minutos se llega a Teror, ¿verdad? No es posible llegar a Teror, ni siquiera ahora mismo, en 15 minutos. Y a las 10 Juan Sánchez Ramos, que el primer teniente del alcalde es informado por el cabo de la Guardia Municipal. Y el primer teniente del alcalde telefonía a Luis Calvo Llorca, que era el gobernador civil accidental, porque el titular estaba en Madrid de visita. Año 75, los nervios, se convocaba de vez en cuando al Ministerio del Interior, y supongo para actualizar datos sobre la situación política nacional. Otro aspecto que me provocó la risa, porque hombre, yo soy muy respetuoso con las historias, pero el humor forma parte de mi forma de ser. Las comunicaciones telefónicas funcionaban perfectamente, porque todo el mundo empezó a tirar del teléfono, todo. O sea, y nadie puede decir que estaba comunicando, porque unos que avisan a otro, el otro que avisa el cabo que el cabo va corriendo, por cierto, a la casa del teniente del alcalde a avisarlo, porque recuerdo ese dato, va caminando, que han robado en la basílica. Yo sigo investigando, ya tengo esa parte, empiezo a estructurar la novela. Es una pequeña noveleta, como le digo a los franceses, una noveleta, una novela pequeñita, que en España es curioso, tiene poco predicamento este tipo de novela. Yo soy capaz, tengo otras novelas escritas con mucha mayor cantidad de páginas, pero siempre me he dicho la calidad o la cantidad. Esto es lo que es un avance que queda abierto para la historia. Yo investigando, ya más reciente, vamos, hace poco, después de escribirlo todo esto, me voy a ir a Teror a presentarlo y quiero conocer un poquito más a la gente que hay arriba, ¿no? Y me fui al documental de hace 2 años emitido por la Autonómica. Y hay algunas opiniones que son dignas de recordar. El cronista oficial de la villa, al que vuelvo a agradecer que está aquí presente José Luis Llanes, él recuerda que la rana, esa famosa rana, que era de las joyas más valiosas, fue cedida por Luisa Trujillo de Figueroa, en cuyo testamento, redactado en el siglo XVII, había una condición: si un solo día la Virgen del Pino no la tuviese puesta la rana, la misma iría automáticamente a Nuestra Señora de la Candelaria. La rana jamás apareció, la Virgen de la Candelaria sigue sin la rana y la Virgen del Pino sigue sin la rana, y la rana hizo crack, pegó un salto y se fue. Él también recuerda que antes de los sistemas de seguridad eran bastante, ahora ya un poquito complicado robar, no era tan sofisticado como ahora. Era muy difícil, no tanto robar, porque había que conocer muy bien la basílica. Estamos hablando por la noche. Y el factor sorpresa, el factor apagón. En esta villa se iba la luz con cierta frecuencia. Y antes, es que esa noche se fue durante 3 horas. Tiempo que se que aprovecharon los maleantes para robar. Si nos creemos que todo es así, para robar.
Hay otro aspecto de la intervención de José Llanes en ese programa, bastante bueno, por cierto, de la autonómica, bastante bueno. Tengo que reconocerlo, soy bastante refractario a veces a los programas de los canales regionales que suelen pegar, pero hicieron un trabajo, para mí me parece bastante calmadito, coger opiniones del cronista oficial, del monaguillo Sope Ángel Ortega, de Sixto Pérez, uno de los vecinos, que su madrina fue de Pura Bascarán, y de Martín Ramos, que en aquella época, en el 75, trabajaba en Televisión Española en Canarias. Una de las cosas que José Luis recuerda, dice, él habla de la teoría del ovni, ¿no? Porque se hablaba, pudo ser un ovni que robara la joya, porque claro, no se encontraba una explicación sensata a esa. Y él habla del ovni, y ese acrónimo lo aclara que la O era de Obispo, la U de Vicente Rivero, la N de Nicolás Monche y la E de Isidoro de Meche. Eso es lo que corría por ahí, ¿no? Voz populi, y simplemente él se hace eco de lo mismo. A mí me resultó bastante divertido, me supongo que a muchísima gente resultó divertido, porque somos muy dados a tener una imaginación desbordada. Y también recordaba otra cosa. Cuando estaba el asunto después del robo, creo, y corríjame si me equivoco, la gente, y tú dices una cosa muy importante, es que el valor de las joyas, el valor crematístico, no, si la gente había con muy poca pasta se hipotecaba o ahorraba dinero para comprar una joya y llevársela aquí y dejarla. La gente no quería que se repartiera el dinero. La gente en todo caso, como dijo alguno, si usted quiere, yo doy el valor de la joya a los pobres, pero la joya se va a la Virgen, la que yo compre. Y es una reflexión bastante interesante porque deja ver por dónde van los tiros de la gente, ¿no? O sea, sí, yo puedo entender la situación de pobreza en el 75, de estrecheces económicas de vecinos de la villa, o de la diócesis, si se quiere, ¿no? Pero bueno, yo me compro la joya, nos quitamos unas pesetas de aquí, se la llevo, y si usted quiere, yo el valor de esa joya lo suelto a Cáritas o a quien sea. Ángel Ortega, lamento que no está aquí, pero sé por las circunstancias también, él afirma que esa noche del robo llegaron 4 personas muy bien trajeadas, ¿no? Y que pidió subir al camarín para contemplar las joyas. Él los acompaña, se van, él cierra la puerta de la torre, después de que los marillos y él revisen toda la basílica, y se van. Y él, la verdad que sí que le reprochó al obispo que hiciera público la tasación, ¿no? Porque esos disparates, esas cosas sin sentido. Sixto Pérez, que digamos de los participantes de ese documental, dice, alguien tenía la información, tenía los medios, tenía la autoridad para hacer esto y salir impune. En el camarín figuraba, recuerdo, una joya que había regalado la que había sido su madrina, Pura Bascarán, que era una custodia, una Eucaristía. Creo que era lo de mayor valor monetario. La joya la veíamos como ofrenda, nadie le había puesto valor monetario, los pobres habían donado la joya. Tú apuntabas eso también, en eso coinciden los dos. Y Nicolás Monche, que participa también, dice, sobre aquella noche terminamos el cursillo a las 10 de la noche, no escuchamos nada, la gran incógnita que no se ha despejado todavía es por qué quedó abierta la puerta de la torre o si quedó cerrada, cómo la abrieron. Ángel Ortega me llamó a mí para indicarme la historia. Últimamente Ángel Ortega jure perjura que él cerró, como si siempre cerraba la puerta de la historia. Aquella cuerda que aparece en la fotografía que vemos con la guardia colgando, hay quienes creen que eso fue para despistar y hay quienes no. Es el robo de la joya de la Virgen del Pino forma parte de la memoria histórica de Gran Canaria, porque se produjeron robos también en la península de Oviedo, en Asturias creo que se robó por ese año, una basílica también fue asaltada. Forma parte de nuestra memoria histórica. Y creo, a mí me sorprendió otra cosa, es que no hay literatura, ni siquiera de ficción, que trate este tema, siendo lo importante que es, y reconozco que queda muchísimo, o sea, literariamente el tema da para una novela histórica, pero con hechura, o sea, cogerla con calma, y no descarto entrar por ese camino, porque hay más recovecos de los que inicialmente yo me propuse mostrar aquí en 1975. La novela, que empieza su ambientación en las Palmas de Gran Canaria, con un tipo, con posibles, pero con ciertos contactos que deciden que Teror es un buen sitio para jubilarse, pues no quiero destrozarlo mucho porque el editor me mata y sacaría cositas que
mejor que se la lean. Pero esos personajes que yo, Andrés, que es un personaje ficticio, un pibe conejero que huye del servicio militar, y de Recife y se viene para acá, se mete en el Correillo de La Palma y aparece aquí, para perderse entre la multitud de una gran ciudad. Que conoce a una chica que se llama Carmen, una piba con 18 años, que quiere que quiere estudiar, que quiere mejorar su vida. Y hay un tal ruso que trabaja en una pensión, en un hostal en la zona de las Alcarabaneras, que está basado, ese hostal al que yo le cambio el nombre, sí que tuvo un hecho importante en el año 75, lamentable, luctuoso, terrible. 2 golfos impresentables asesinaron a un pobre hombre que había encontrado un trabajo de guardián en la calle Alvareda, en unas galerías comerciales que había ahí. Y se refugiaron en esa pensión. Yo cambio las historias y los pongo ahí. Son individuos, elementos colaterales de la historia, de tercer nivel, pero que me fueron sirviendo para ir creando la atmósfera de un grupo de tipos a los que contrata el cabecilla para robar la joya. En el apagón, en Teror, el 17 de enero de 1975, un grupo de personas se trasladan hasta aquí y deciden cambiar. En la realidad, en 1975, un grupo de individuos, no sabemos, 1 o 3 o 600, deciden robar esto, mientras en España, en nuestro país, se va cambiando poco a poco, se van a producir cambios importantes en la historia. Franco va a morir en noviembre del 75 oficialmente. La Constitución se aprobará 3 años después. En el 76, Ángel Cabrera Batista secuestrará a uno de los empresarios más importantes, tabaqueros más importantes de Canarias. El M. Payac, en el año 75, empezará con sus emisiones de Argel, de La Voz de Canarias Libre. Y yo tenía 14 años cuando robaron las joyas, aunque no las aparente, parezco mucho más joven. Y estoy orgulloso y me siento profundamente honrado con que ustedes aquí me hayan permitido presentar esta novela. No me voy a alargar más porque la novela es muy corta y quiero que la lean, pero estoy dispuesto, por supuesto, a venir todas las veces que haga falta, como si es para contar un chiste. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Nos vamos a tomar una cerveza. ¿Alguna pregunta, alguna preguntar. aportación por parte, por ejemplo, tuya, José Luis, que ha sido citado varias veces? Muchísimas gracias, Jorge. Lo que eso originó, que fue a raíz de la tasación a la que te refieres, que todo eso pudo suceder a partir de la muerte del cura. Monseñor Socorro no dejaba absolutamente tocar la imagen, ni verla, ni tasarla, nada. Y le habían dicho varias veces que la custodia a la que te refieres, la custodia de doña Pura Bascarán, que fue entregada a Teror en 1943 a raíz de la muerte de su marido, don Sixto del Castillo, en 1941, era una de las custodias más importantes que se habían hecho por aquellos años en toda España. Fue encargada en Madrid con todas las joyas de ella. No había nada en esa custodia que fuera utilizado semiprecioso, todo eran diamantes, perlas, oro y platino. Todas las joyas que doña Pura Bascarán tenía, regaladas por el rey, porque el rey fue su padrino de boda. No hay que olvidar que el general Bascarán, su padre, era el jefe de la casa militar de Alfonso XIII, todo se lo dio. Y don Antonio Socorro nunca quiso que eso se guardara. Él quería presumir. Hay muchísimas fotos enseñando, mostrando esa custodia, que pesaba una barbaridad, o sea que era uno de los objetos que más le hubiera costado. Yo desconfío de la estabilidad del balcón, que es uno de los laterales, para aguantar el peso de un ladrón más todo lo que se llevaran, y los que dicen que estaba puesto adorno a lo mejor aciertan, y lo que originó en la gente fue asombro. Es decir, se han atrevido a tocar a la Virgen del Pie. Al desprender las joyas, arrancaron, tenía el traje rojo, arrancaron trozos del traje, es decir, esa absoluta falta de respeto fue lo que volvió loca a la gente. Y después enterarse de que había altillos en la iglesia, de que había posibilidad de pasar, pero la iglesia tiene una guardilla, decía la gente, nadie sabía nada de eso.
En cambio habían estado varios años, desde el 67 al 69 y luego se prolongó hasta el 73, con una gran cantidad de personas, aparejadores, electricistas, que vinieron muchos de ellos de la península, haciendo el arreglo que se hizo fabuloso, si no hubiera estado a estas alturas en el suelo. Se salvaron parte de las joyas porque las tenía una parte el cura y otra parte doña María del Carmen Bravo de Laguna, la camarera, resguardada. Y tal como dije en ese programa, y he repetido muchísimas veces, el valor más fundamental que esa noche se pervirtió, se azotó, se asoló, fue el valor sentimental. Es decir, la gente se vio dañada en sus sentimientos, porque cada una de... hubo alguien que denominó morralla a las 1000 cadenas que tenía y a las 1000 medallitas que tenía y sigue teniendo la Virgen del Pino. Pero esas pequeñas medallitas eran las que regalaba la gente que no podía regalar una custodia como la de Doña Pura. Y ese valor, cuando el día 8 de septiembre del 74, a raíz de la restauración que se pudo hacer de la imagen, porque estaba muerto Monseñor Socorro, a raíz de todo lo que se hizo, muerto Monseñor Socorro, cuando se tasó y en el Día del Pino, con cientos de personas en la iglesia, el obispo titula Las alhajas de la Virgen del Pino. El Día del Pino, las alhajas de la Virgen del Pino son las miles de personas que están escuchando su disertación, no son las joyas que están arriba. Infante Florido, que ha sido el obispo más ecumenista, probablemente lo que quería ese día era transmitir, no puede haber una imagen riquísima al lado de unos fieles pobres, pero es que los fieles pobres hubieran consentido eso. Lo que no querían era que desproveyeran a la Virgen del Pino de siglos de goteo sentimental. Cada joya era un valor sentimental. Y ese es el valor más profundo de los seres humanos. Todo lo que una persona hace cuando entra la puerta de este templo y de todo. Yo creo que este templo es el que está más bañado de sentimiento. Es recordar cuando vino con la madre, con el padre que estaba enfermo, cuando vino de caminata porque quería pagar el haber aprobado las oposiciones, y eso lo han vulnerado muchas personas. Estaba recordando ahora al cura Báez cuando dijo las barbaridades que dijo aquí. Pero lo vulneraron las personas que hicieron y consintieron eso. Y digo consintieron porque pese a todo, yo también tenía 15 años, ya se fue la luz, encendió la vela y seguí estudiando. Mi abuelo era concejal y todo el mundo lo que echó de menos fue eso, es decir, aquí alguien de la iglesia puede estar implicado. Eso era un daño muy profundo. Eso es un run que permanece 47 años después. No, hay gente de Las Palmas, porque a raíz de todo eso, no hay que olvidar que desaparecieron las joyas de la Virgen del Carmen de la Isleta. Desaparecieron por los mismos vecinos, es decir, que no quería que sucediera lo mismo que había sucedido aquí, y al cabo de un tiempito, y hay que recordarlo hoy desgraciadamente, nos llegó el que acusaban desde Las Palmas como un principal implicado, que era Paco Herrera, que había sido el que vestía a la Virgen del Carmen, se vino para Teror. Y con el que esta tarde acabamos de enterar con Juan Carrasco, hizo uno de los mantos más hermosos que tiene la Virgen, que es el manto verde. La isla se extendió como, aquí hay gente que es capaz de profanar imágenes. Eso era lo que asombraba. Yo tengo fotos, o sea, que el día no he querido nunca publicarlas. A la gente, por ejemplo, les molesta mucho ver a la Virgen partidita en trozos. Cuando la restauraron, hicieron un puzzle. Lo primero que desprendieron, que es una imagen brutal, fue cortar con una sierra la mitad de la cabeza, luego cortaron el cuello y desprendieron lo que se veía, la cara, para protegerla. Esa imagen duele a la gente. Y la imagen del día del robo, que tengo 2 fotos de ese día con el traje arrancado, roto y sin joyas, sin la gente no estaba acostumbrada a verla sin el rostrillo. Al arrancar el rostrillo desprendieron parte de la policromía. Eso dolió más que la pérdida de las joyas. Sí, las joyas es algo material. Cuando uno daña el alma, daña algo que es irreparable. Y en ese sentido, Teror, Néstor Álamo aquel mismo día hizo una crónica que se publicó en la tarde, que decía
que una lluvia había caído sobre ellos, pero una lluvia de llanto, de sentimientos. Y eso fue una puñalada en el centro de los sentimientos de Victoria. Muchísimas gracias. Empezar posible. Bueno, pues agradecerles a ustedes que hayan venido, a las personas que vayan a ver esta presentación a través de las redes sociales, pues que sigan de alguna manera la cultura a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, Miguel Ángel, que no sea la última obra que tenga que ver con terror. Seguro que no, seguro que quién sabe, mi mente maquiavélica está ya tomando bueno siempre. Muchas gracias. A ustedes. No hay ninguna casualidad, fue con toda la intención. En un momento determinado me empiezo a hacer preguntas porque el tema del robo de las joyas de la Virgen del Pino, pues tenía un poquito de interés, pues me despertó el mío. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Y por qué nunca se detuvo a nadie? Y mucho menos, por tanto, no se juzgó a nadie por ese delito. Y a partir de hacerme esas preguntas, pues decidí que había que empezar a rebuscar entre archivos. Y en esa labor me puse. Realmente estamos descubriendo, ¿no?, la parte novelística negra de España, de Canarias, ¿no? Con la novela que ya nos estás presentando. Vemos esos hechos oscuros, Franco, el robo. Hay una novela negra detrás de nuestra historia. Sí, todas las sociedades tienen ese lado oscuro, ¿no? que casi forma parte del ADN. No hay una sociedad perfecta, no hay una sociedad donde solo brille la belleza y la verdad, ¿no? Están los claroscuros, están los negros, muy negros, y toda la gama de grises. Y la sociedad española, y por ende la canaria, tienen un lado oscuro. Date cuenta que en el caso la novela se llama 1975, que como digo en muchas ocasiones, a esa década de los 70 le sobraron 9 años. Este año, el 75, fue crucial. Cierto es que en el 78 aprobamos la Constitución. También es verdad que al año siguiente ocurre un hecho luctuoso, importantísimo, que fue el secuestro del industrial tabaquero Eufemiano Fuentes. Pero el robo de la joya de la Virgen del Pino marca en el corazón de los gran canarios, indistintamente creyentes o no, marca un antes y un después. Y el proceso de investigación y sobre todo la absoluta perplejidad que ocasionó el hecho de que jamás, pero jamás, se entendiera por qué el obispo de la época, Infante Florido, tasó la joya y sobre todo por qué hizo pública la tasación. Pero aún más que nunca se detuvo a nadie. Y como dije en su momento, nunca se juzgó a nadie. Y alguien podría decir, hombre, es que fue por fin el crimen perfecto. No hay crimen perfecto, como dicen los expertos, hay investigación deficiente. Y está claro que la agonía de Franco en el 75, las fuerzas que controlaban el Estado, los fontaneros del Estado, estaban preocupados en otras cosas. Estaba la Marcha Verde, estaba el asunto del Sáhara, estaba la agonía del dictador, y había que atar muchas cosas. Y el robo llegó un momento determinado que la investigación se paró. Porque posiblemente, y esto yo me tiro a la piscina, había asuntos mucho más importantes, de mayor calado, que descubrir dónde estaban las joyas de la Virgen. Realmente este trabajo de investigación que has hecho, ¿lo tenía que hacer una persona como tú, periodista, que el hombre ha estado trabajando en los medios desde mucho tiempo atrás, dirigiendo incluso periódicos? ¿Era la persona adecuada para investigar esto? ¿O necesitábamos que incluso instituciones se preocuparan por esto? Yo prefiero que estas cosas las investigue o entre en ellas un autor, un periodista, quien sea. Yo prefiero que las instituciones no investiguen mucho, que sea la sociedad, como llama la sociedad civil, ¿no? Ciertamente soy periodista y soy escritor, y siendo esas dos cosas, si esto no hubiese levantado o provocado mi interés, en mí un cierto interés, mucho interés, no tendría sentido llamarme periodista ni siquiera escritor. Soy un escritor de género negro, de novela negra, no de novela policíaca, de novela negra, y soy periodista que llevo acumuladas experiencias en ese ámbito, y yo vi que esto es un filón. El robo, y no solo el robo en sí, siendo importante, es importantísimo, sino todo lo que ha rodeado, el contexto. Como digo siempre, si perdemos de vista el contexto, perdemos de vista muchos matices. Y en 1975, en esta novela, hay muchísimos matices que yo
de manera humilde intento exponer, pero simplemente abro la puerta. La puerta no está cerrada, no ha habido portazo al acabar esta novela. Es decir, existe la opción de continuarla, porque la historia es larga. Existe la opción de continuarla desde otra perspectiva literaria, entrando en el camino de la novela histórica. O sea, con la enjundia que requiere la historia. Es el género histórico donde ya no ha lugar a especular. Se puede especular. Yo en la ficción, esto es una novela de ficción, me permito forzar situaciones, forzar fechas, forzar personajes, inventar. En la novela histórica no me puedo permitir el hecho de inventar nada. Y ese camino no está trillado. Es sorprendente, siendo un acontecimiento tan importante que prácticamente no hay fondo literario que lo trate. Hay otros temas que ocurrieron en Canarias en esa época, en esas décadas, en las anteriores, en las posteriores, pero este concretamente no está tocado, está casi en pañales. Pero tú aportas documentos, fotografías de la época, es decir, que hay detrás unos argumentos, hay unos escritos que apoyan también todo lo que dices. Claro, yo cuando decido ponerme manos a la obra, digo, bueno, hay que investigar, hay que encontrar respuestas a las preguntas que me hago, ¿no? Y vamos a las fuentes oficiales. La Policía Nacional, que en el 75 fue la Brigada de Investigación Criminal la que se encargó de iniciar el proceso de investigación del robo, yo me dirijo a la Jefatura Superior de Policía de Canarias para interesarme por la documentación que puedan contener sus archivos con respecto a este asunto. Y me cuentan que solo disponen de 5 documentos, lo cual ya me dejó perplejo. 5 documentos de algo tan importante. Me trataron muy bien, me convocaron un día al edificio de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria y me mostraron encima de la mesa 5 documentos que habían escaneado, el profesor para mí, no me trajeron los originales por aquello de conservar, escanearon 5 documentos y me los pusieron encima de la mesa, me dejaron tomar todas las notas que quisiera, no me pude llevar ninguna copia, pero son 5 documentos escasos, ahí se presentan las huellas dactilares, por ejemplo, de Ángel Cabrera Batista, alias El Rubio, que como dije antes, al año siguiente sería triste protagonista con el secuestro de Eufemia Fuentes Cabrera. Algún delincuente habitual del AMPA de la capital de Gran Canaria, algún exhorto de un juzgado de la capital que no venía a cuento porque el juzgado encargado de la investigación era el número 1 de instrucción del municipio de Aruca, al partido judicial que pertenece a la Villa de Teror, y poco más. Y el vuelo 50 de Iberia, que hacía el trayecto de Gran Canaria, el Ayun, cuyo capitán a la vuelta iba a traer en un sobre pues el listado de pasajeros por si acaso. El día 17, que fue una de sus salidas, había partido de Gran Canaria alguien a quien las autoridades policiales podían sospechar que tuviese algo que ver. Nada, cero, absoluto. O sea, nada. Insisto, ¿el crimen perfecto? No. ¿La investigación deficiente? Sí, pero con matices.